Saludos a todos. Nuevamente volvemos en el canal Matemática Fer. En esta oportunidad venimos con Aprendo en Casa. Bien, vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje integrada número 5. La actividad número 6. El tema a tratar es: tomamos decisiones a partir de las medidas estadísticas para una convivencia armónica. Esto va dirigido para los alumnos de quinto grado de secundaria. Bien, comencemos. Bien, vamos a empezar en esta oportunidad mostrando parte de la actividad a desarrollar. Empezamos, nos dice dentro del contexto: hola. En esta actividad, dice anterior, en la actividad anterior, hemos analizado información sobre la discriminación étnico-racial. Ahora, en esta oportunidad vamos a aprender la toma de decisiones, y para eso acá nos menciona que vamos a utilizar las medidas estadísticas para promover una convivencia armónica sin discriminación. Bien, para ello vamos a presentar una situación que vamos a tener que analizar y, según el análisis, tomar una decisión al respecto. Bien, la situación es la siguiente. Dice que la entrenadora de natación conversa con su asistente, es la conversación entre dos personas, acerca de elegir entre dos nadadoras, a la deportista que represente a la academia. Entonces va a haber una elección dentro de las dos nadadoras, las dos deportistas. Una de ellas va a ser la representante de la academia para un campeonato de natación distrital. Para ello empezamos. Dice, la entrenadora nos comenta: en las pruebas de las dos nadadoras, dice, ¿quién tiene menor promedio de tiempo en 50 metros libres? Se pregunta eso. Entonces el asistente le contesta: ambas tienen igual promedio. La entrenadora ahora le responde y dice: ¿y ahora por cuál nos decidimos? La asistente: como ambas tienen el mismo tiempo promedio en sus pruebas, podemos elegir a Julia, que es más alta. Creo que su rendimiento será mejor. Esa es la opinión del asistente. Y la entrenadora le contesta nuevamente y dice: veamos sus pruebas de 50 metros libres en la tabla de puntuaciones. Entonces ahora, mediante este texto, vamos a comenzar a analizar cómo sería la manera correcta de poder elegir a la representante de la academia. Bien, continuamos. Acá está la tabla de puntuaciones que la entrenadora mencionaba. Acá vemos las puntuaciones de Elena, de Julia, en el cual aquí veo que está medido en tiempos por segundos, y este número 1, 2, 3 hasta 7 significa que es el número, digamos, el intento realizado, ¿no? O la prueba realizada. Entonces vemos, por ejemplo, para leer esto significa lo siguiente. Todo esto son los valores de tiempo de Elena. Este de acá, que es el cruce del 1 con Elena, significa que es el tiempo que han medido para Elena en el primer intento. Es de 75 y esto dice que está en segundos. Por ejemplo, podría medirse ahora en el segundo intento cuánto midió el tiempo para Elena. Entonces trazamos Elena con el intento que deseamos y vemos que el cruce sucede en 64. Significa que Elena en su segundo intento ha dado como tiempo 64 segundos. Así se va a leer y así podemos leer cualquier, en este caso, tiempo en el intento que me vayan a especificar. Ahora, lo mismo sucede para Julia. Por ejemplo, uno nada más voy a hacer para Julia. Este de acá, por ejemplo, sería 60 segundos. ¿Qué significa? Que es el tiempo de Julia, pero realizado en el sexto intento, en este caso. Así que en el sexto intento, Julia ha demorado 60 segundos en hacer los 50 metros libres. Bien, esa es la forma de leer el pequeño cuadro. Ahora vamos a pasar a ver la situación de la tabla mostrada, ¿no? Según la situación de la tabla mostrada, quiere que responda lo siguiente. Y estas son las preguntas de la actividad. Dice: 1. ¿Cómo es el tiempo de cada deportista respecto al promedio? Tenemos que averiguar eso para poder dar una respuesta. ¿Cuál deportista debe ser elegida? Te pregunta cuál debemos de elegir. ¿Será Elena o será Julia? Y justificar la respuesta. O sea, cuando yo diga la elección de una de ellas, tengo que decir el motivo por el cual he tomado esa decisión. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las preguntas que tenemos que contestar llegando ya a finalizar la actividad. Bien, entonces ahí tenemos la gran duda, ¿no? ¿Cómo serán las respuestas a estas preguntas dadas en la actividad? Bien, pasamos ahora sí al análisis para poder resolver esto. Bien, empecemos. Dice, nos preguntamos. A ver, las primeras preguntas que vamos a realizar. Dice, ¿cómo debemos de elegir a la deportista que representará a la academia? ¿Cómo lo haríamos? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Bien, para ello la respuesta sería así, ¿no? Se tiene que utilizar el promedio de sus puntuaciones, porque tenemos varias puntuaciones de tiempo, ¿no? De las pruebas que han hecho.
Entonces tenemos que utilizar un número representativo. Por ese motivo se va a hablar del promedio. Y en el caso que ésta no aporte información, porque puede ser que el promedio no me resuelva lo que tengo como duda a quién elegir, entonces podemos ahora ampararnos y utilizar las medidas de dispersión. Es otro cálculo que también me puede ayudar a tomar la decisión. Entonces esa es la forma como lo he redactado para esta pregunta. La segunda, dice, ¿qué medidas estadísticas nos ayudarán a resolver la situación? Bueno, como vamos a utilizar el promedio, entonces ponemos acá, nos ayudará a resolver la media, ¿no?, de los tiempos que ha tomado. Y si eso, como le dije, no es suficiente, podemos también calcular el rango, la varianza y la desviación estándar, que son las medidas de dispersión que también me ayudan a la toma de decisiones. Tercero, dice, ¿será correcto que elijamos a Julia por sus características físicas como la estatura? ¿Sería correcto hacer eso? Bueno, vamos a decir, seleccionar a Julia considerando la estatura no es correcto, y aquí lo remarco bastante. ¿Por qué? Porque la estatura es una característica física, y si nosotros hacemos eso, entonces no estamos considerando las habilidades que ella tiene. Por ese motivo debe tomarse la decisión analizando las puntuaciones que tienen justamente en ese cuadro que se ha mostrado. Según eso debemos de tomar la decisión, no por su característica física. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a comprender la situación y vamos a completar la información que nos requiere. Bien, dice, ¿qué datos se presentan en la situación? Bueno, los datos que hemos visto hasta el momento ha sido esto ha sido los datos, la tabla de puntuaciones de Elena y Julia. Entonces, con ese motivo, mira, tenemos el tiempo de Elena y Julia, ¿no? Y estas son las pruebas que se ha realizado, que veo que en la tabla hay 7 pruebas realizadas, 7 intentos que ha hecho Elena y Julia, y se han medido los tiempos en cada uno de ellos. Entonces podemos redactar esto. Se presentan las anotaciones de los tiempos, ve, acá está todo, estos son tiempos. Está en segundos, lo he precisado, en 7 pruebas o 7 intentos, si deseas mencionarlo, porque son 7 veces que han hecho eso, de 50 metros libres, son los tiempos de los 50 metros libres que han medido, de Elena y de Julia. Ese sería entonces lo que se está dando como dato en esta situación. Siguiente pregunta dice, ¿qué nos piden hallar las preguntas de la situación? Bueno, estas eran las preguntas de la situación, mira, lo he vuelto a poner para que usted pueda verlo. Bien, dice, ¿cómo es el tiempo de cada deportista respecto al valor promedio? Y el otro era, ¿a quién voy a elegir? Entonces, las preguntas que se han hecho serían las siguientes, aquí lo redactamos. Nos piden hallar el tiempo promedio de cada deportista y la deportista elegida. Eso es lo que me están pidiendo, ¿ve? El tiempo promedio y también saber a quién voy a elegir. Eso es lo que nos están pidiendo en las preguntas. Borramos. Tercero, dice ahora, ¿tenemos información suficiente para responder las preguntas de la situación? Claro que sí. Entonces ponemos acá, sí tenemos la información suficiente para responder las preguntas de la situación, ya que tenemos esa tabla de puntuaciones, es información suficiente para poder hacer una selección correcta. Bien, entonces con esto ya terminamos comprendiendo la situación del cual se está trabajando. Bien, ahora vamos a diseñar una estrategia o plan, o sea, ver cómo voy a resolver esto. Para ello acá nos dice, nos piden que redacte los procedimientos que nos ayudarán a responder las preguntas de la situación. Bien, entonces eso vamos a ponerlo así. Lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio. Para ello usted debe de recordar la fórmula. Luego vamos a calcular el rango, la varianza y la desviación estándar, que son las medidas de dispersión. Y luego de tener ya todos esos valores numéricos, debemos de analizarlos e interpretarlos adecuadamente. ¿Qué significan esos números encontrados para tomar la decisión adecuada? Eso es lo que tenemos que realizar. Y acá ya he colocado la redacción de lo que me solicitaron. Bien, ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Y esto también está en la actividad, así que lo voy a citar. Nuestro amigo está recordando lo que es la media aritmética. Entonces aquí hay que tener en cuenta eso porque es lo que voy a utilizar para el promedio, voy a utilizar la media aritmética. La media aritmética, dice también conocida como promedio, lo denotan así con una letra X y una rayita en la parte superior, esa es la notación del promedio o media aritmética. Dice que es el valor obtenido al sumar todos los valores, todos los datos que tú tengas y dividirlo entre el número total de datos. Aquí está la fórmula, mira, este es el promedio o media aritmética, es la suma de todos tus datos dividido entre la cantidad de datos que tienes. Esta es la media aritmética. Es una medida
de tendencia central se le llama. Es un número, digamos, representativo de todo el grupo de datos que tienes. Como los datos no son iguales, son diferentes varios de ellos, entonces lo que hacemos encontrar la media aritmética es encontrar un número que represente a todos ellos. Ese número que lo representa se le denomina media aritmética. Y la forma de calcular, repito, es sumando todos los elementos y dividiendo entre la cantidad de ellos. Bien, ese ha sido el recordatorio de la media aritmética. Pasamos ahora a ver cómo ejecutar esta estrategia o plan. Ya dijimos que vamos a calcular, hemos recordado la media aritmética y ahora vamos a ver esto. Verifiquemos si el promedio es el mismo de ambas deportistas, porque eso fue lo que dijo el asistente dentro de la conversación que tuvo con la entrenadora. Dijo, los promedios son iguales. Vamos a verificar si es cierto. Bien, empezamos para Elena. Para Elena necesitamos, para sacar el promedio, necesitamos ver los datos. Ahora, usted dirá, ¿dónde están los datos? Tenemos que tener la hoja a la mano. Pero si no lo tenemos, aquí está. Invocamos entonces la tabla de puntuaciones. Aquí está la tabla de puntuaciones para poder hacerlo mejor. Entonces empezamos con Elena. Vamos a sacar el promedio o la media aritmética de Elena. Aquí está Elena. Entonces trazamos nuestra fracción y Elena, esta es Elena, mira. Todos los datos de Elena en sus 7 intentos. Entonces, ¿qué debemos de hacer con estos datos? Efectuar la suma de ellos. Entonces empezaría así. Primero empiezo con 75. Este valor lo marco para ya no confundirme. Ahora le sumo el siguiente valor sería 64. Ahí está, más 64, lo tacho. El siguiente sería 72. Ahí está, más 72, tachamos. El siguiente es 78, más 78, tachamos. Siguiente es 82, tachamos. Ahí está. Siguiente es más 77, tachamos. Siguiente es más 70. Y ese fue el último valor que también lo marcamos para ya observar que hemos sumado todos los números. Ahora hay que dividirlo entre la cantidad de valores. Ahora usted dirá, ¿cuántos valores son? Aquí está, pues mira, son 7 intentos que ha realizado, son 7 rayitos que observas ahí. ¿Cuántos rayos ves ahí? 7, entonces se divide entre 7. Son 7 datos en total. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Sumar todo lo de arriba y dividirlo entre 7. Entonces, al sumar todo lo de arriba nos da 518. Y al dividirlo entre 7, usted lo puede hacer fácilmente. Es una división de números enteros. Y nos da 74 exactos, segundos, porque es el tiempo promedio y el tiempo está en segundos. Entonces ya tenemos el promedio de Elena. Lo colocamos acá, 74. Ahora, de igual manera vamos a hacer para Julia. Entonces, para Julia necesito su información. Su información es este que está aquí abajo. Así que ahora estos son los valores para Julia. Y empezamos. Promedio, acá ponemos el promedio igual. Fracción, ahí está la fracción. Primer valor a colocar, 52. Entonces colocamos 52. Tachamos. Su rayito, ya está. Siguiente valor que continúa, 51. Más 51. Tachamos. Siguiente es más 97. Tachamos. Siguiente es más 95. Tachamos. Siguiente nuevamente más 95. Tachamos. Siguiente es más 60. Entonces lo marcamos. Y el último más 68. Y lo marcamos también. Cantidad de valores que tenemos son 7 rayitos, 7 intentos, acá está mencionado, 7 intentos, dividimos entre 7. Ahora, al sumar los valores nos das 518 entre 7. Y al dividir, increíble, sale el mismo resultado que el anterior, 74 segundos. Por lo tanto, el promedio, 74 también para Julia. Bien, ahora sí, entonces lo reordenamos esto. Estos han sido los cálculos numéricos. Entonces, según la actividad, ordenamos en ese orden. A ver, por acá pasamos al siguiente. Ahí está. Entonces, ya hemos verificado que el promedio de ambas es el mismo. Bien, y las preguntas que debemos de contestar son las siguientes. 1. Dice, ¿cómo es el promedio de sus tiempos en ambas deportistas? ¿Son iguales o diferentes? Ya lo calculé, así que ya puedo contestar esto. Entonces decimos el promedio de ambas deportistas son iguales a 74 segundos. Eso es lo que puedo afirmar ahora con los cálculos realizados. Segunda pregunta. ¿Será posible determinar a la deportista que represente a la academia conociendo solo el promedio de sus tiempos? Quiere que justifique mi respuesta. Bueno, no podría elegirlo porque el número que representa sus mediciones en los 7 intentos realizados veo que es el mismo en ambas. Entonces, que al coincidir el número no puedo tomar una decisión por una de ellas.
Entonces creo que esta información del promedio no es suficiente. Entonces redactamos acá. Como los promedios son iguales, no es posible determinar por ahora la deportista que representa a la academia, porque este valor encontrado, que es el promedio, no nos está dando la información necesaria para poder elegir a una de ellas, al haber coincidido justamente ese resultado. Entonces, esta media aritmética no es suficiente para poder hacer la elección. Bien, eso nos va a llevar ahora a otro cálculo numérico distinto. Pasamos al siguiente. Ahora, tomemos en cuenta. Como no hemos podido elegir con el promedio o la media aritmética, entonces ahora vamos a utilizar las medidas de dispersión, que son otros cálculos que puedo realizar para esta elección. Bien, aquí hay que recordar. Las medidas de dispersión, dice, indican si los valores de una variable se alejan poco o mucho de las medidas de centralización. O sea, se refiere a la media aritmética, si están alejadas o no. Estas medidas se utilizan para tomar decisiones y constituyen importantes fuentes para el análisis de datos y variables. ¿Qué significa esto? Cuando tú tengas la media aritmética, ese es un número que representa al grupo de valores que tienes, es un representante de todos los valores que se ha obtenido. Las medidas de dispersión te dicen qué tan alejados de ellos son. Por ejemplo, si la media aritmética de ella salió 74 segundos, entonces la medida de dispersión compara los valores con respecto a la media aritmética y ve qué tan alejados de ellos están. Si, por ejemplo, veo que los otros valores comparados con la media aritmética son cercanos, por ejemplo, ¿no? Media aritmética 74, y los datos son 73, 72, 75, todos son muy cercanos a 74. Entonces su medida de dispersión es baja. En cambio, si el promedio es 74 y los valores son 80, 100, 75, entonces ahí veo que hay valores demasiado lejos de la media aritmética. La dispersión es alta. Entonces eso es lo que hace la medida de dispersión. Mire qué tanto se aleja de la media aritmética. Si son cercanos a la media aritmética, podría yo decir, es la media aritmética un buen representante de los valores que se tienen. Pero si es muy alejado, no es muy conveniente, ¿no? Habría simplemente una duda si él representa correctamente o no. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, tomar la medición, medidas de dispersión, y de ahí vamos a ver cómo tomamos la elección. Entonces, decimos acá para la pregunta 3, dice, primero, calculamos el rango. Para ello, identificamos el valor máximo y mínimo de los tiempos de cada deportista e interpretemos resultados. Bien, el rango está dado simplemente por una resta. ¿De quiénes? Del valor máximo que se tiene con el valor mínimo. Entonces, si queremos hallar el rango de Julia, o de Elena y de Julia, necesitamos sus valores máximos y mínimos de la tabla. Y la resta se le llama rango. Entonces, para ello, vamos a comenzar. Ahí está la tabla para poder elegir esos valores. Empezamos con Elena. Rango de Elena. Necesito valor máximo, valor mínimo. Entonces me fijo, Elena es aquí. Sus valores, estos son los valores. De todos estos 7 valores, vamos a identificar el máximo, el más grande. Veo el valor más grande que tiene, a ver, es este, creo que es 82, el valor máximo. Ahora identificamos el valor mínimo, el más pequeño sería este número 64. Entonces vamos colocando el máximo 82 y el menor es 64. Entonces necesitamos restarle 64. De máximo menos el mínimo. Ahora restamos esto y nos sale 18. Entonces rango de Elena 18. Ahora hacemos lo mismo con el rango para Julia. Entonces trasladamos ahora a Julia y hacemos lo mismo. Rango es igual. Valor máximo, busco el más grande de todos y veo que es 97. Entonces pongo 97. Y ahora le resto el más pequeño. El valor mínimo sería 51. Entonces le resto 51. La resta sale 46. Entonces, este rango ya me está diciendo quién está más disperso, ¿no? Veo que aquí el rango 18 es más pequeño, este es mucho más grande. Entonces, este de acá, el de Julia, es mucho más disperso que el de Elena. Eso ya me puede dar una indicación de cuál me conviene. Cuando es más disperso, los representantes no son muy adecuados, no son muy certeros. Cuando la dispersión es baja, como este valor, ese es mucho mejor.
Entonces aquí yo ya puedo pensar, creo que hay que elegir a Elena. Pero vamos a seguir haciendo cálculos para que me puedan confirmar eso. Pero mira, la sospecha ya recae. Creo que debemos de elegir a Elena. Ahora vamos a continuar con los siguientes valores. 4. Calculamos ahora la varianza. Esta es la fórmula de la varianza. Entonces, para calcular la varianza, esta de acá es una sumatoria y aquí debemos de realizar la diferencia de el dato con el valor promedio elevado al cuadrado y dividirlo entre la cantidad de elementos que tiene. Bien, ¿cómo sería esto? A ver, vamos a ver por acá. Empezamos para Elena. Para Elena vamos a utilizar, dice, una estrategia de diagrama tabular. O sea, vamos a utilizar una tabla para hacer este cálculo de la varianza, ¿no? Para organizar datos. Bueno, la tabla no es obligatoria, se puede hacer directo. Entonces acá le vamos a mostrar las dos maneras de hacerlo. Uno utilizando tabla y otro de manera directa. La tabla generalmente se recomienda para tener la información muy ordenada. Entonces, para que no te pierdas con los valores, ¿no? Y tener toda la información bien ordenada y poder hacer el resultado que solicitan. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá están las medidas de tiempo de Elena. Entonces, primero vamos a calcular esta diferencia. Esta diferencia es la resta del dato menos el promedio. Ahora usted dice, ¿cuál era el promedio? Recordar, promedio de Elena era 74. Entonces, el primer cuadrito acá ya está escrito en tu actividad, sería la resta de ¿quién? El dato que es 75 con el promedio. ¿Ve? Y ese es lo que va en esta partecita. ¿Ve? La resta del dato con el promedio. Ese es el valor que va aquí. En este siguiente lo mismo. El dato 64 menos el promedio 74. Entonces hay que restar. Esto sí hay que completar. Así que esto lo restamos y me sale menos 10. Aquí también hago lo mismo. El dato menos el promedio. El dato es 72 y el promedio es 74. Entonces sería 72 menos 74. Respuesta menos 2. Aquí sería 78 menos 74. Aquí lo ponemos. Siguiente entonces sería 82 menos 74. Aquí está. Respuesta 8. El siguiente sería 77 menos 74. Respuesta 3. Y el último, tú me lo dices. Yo sé que estás pensando es, y eso es efectivamente. Y la resta sale menos 4. Bien, entonces ya efectuaste esas restas. Ahora, abajito del cuadro se coloca esa misma resta, pero ahora elevado al cuadrado. Entonces hay que colocar los resultados que encontré, pero al cuadrado. Entonces, en el primero de ellos sería así, 1, pero al cuadrado. Ya tú sabes eso, 1 al cuadrado es 1. Siguiente, sería el número menos 10, pero al cuadrado. Menos 10 al cuadrado también es fácil, 100. El siguiente sería menos 2 al cuadrado. Entonces eso sale 4. El siguiente sería 4 al cuadrado. Y eso sale, dímelo. Así es, 16. El siguiente sería 8 al cuadrado. Y eso es 64. Muy bien. El siguiente sería 3 al cuadrado. Y eso da como resultado, muy bien, es 9. Y el último lo dejo para ti. Menos 4 al cuadrado y da como respuesta el número que acabas de pensar. Efectivamente. Bien, ya tenemos entonces estos rojitos que son la diferencia al cuadrado. ¿Ve? Ya tenemos esto. Ahora, ¿qué debo de hacer? Simplemente debo de sumar todos los valores y dividirlo entre n. Entonces aquí pongo la fracción y ahora sumo todos los rojos y lo divido entre la cantidad de valores. El primero sería 1, ahí está, más el siguiente 100, más 4, más 16, más 64, más 9 y terminamos con más 16. Y eso lo divido entre la cantidad de valores que tú ya sabes que son 7 en total. Entonces, entre 7. Ahora sí, sumamos todo lo de arriba y nos sale 210 entre 7. Y qué suerte, sale exacto 30. Entonces ya tenemos el valor encontrado. 30 sale exactamente. Bien. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a repetir el mismo proceso para Julia, pero ya no con la tabla. Vamos a hacerlo ahora de manera directa. Y eso es lo que me solicitan, para que veas que se puede hacer directo. Esta sería la tabla para Julia. Acá está la fórmula de la varianza. Y ahora sí comenzamos. Para ello recordemos también
que el promedio de Julia era 74. Bien, comencemos. La varianza es fracción. Ahora, para hacerlo directo sería así. Hay que hacer una sumatoria de ¿quiénes? Las restas en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a restar cada uno de ellos. Bien, ahora efectuamos la diferencia. La diferencia sería entonces del dato con el promedio, pero esa diferencia hay que elevarlo al cuadrado, entonces hay que hacer eso con cada dato. Entonces empezaría así. Sería el primero, 52 menos 74 al cuadrado. ¿Ve? Ahí está. El siguiente, más, ahora sería 51 menos 74 al cuadrado. El siguiente sería 97 menos 74, pero al cuadrado. Siguiente, 95 menos 74 al cuadrado. Siguiente, de nuevo repito el 95 menos 74 al cuadrado. 60 ahora menos 74 al cuadrado. Y el último, 68 menos 74 al cuadrado. Y eso se divide entre la cantidad de valores que se tiene, que son 7. Ahí está. Ahora hay que efectuar eso. Restamos 52 menos 74 y eso nos va a dar como respuesta menos 22, pero no te olvides al cuadrado. Más, ahora resto el siguiente, nos sale menos 23 al cuadrado. Ahora restamos esta y nos va a salir 23 al cuadrado también. Restamos acá y al cuadrado, sería la resta va a salir ahora 21, pero está al cuadrado. La resta de él sería ahora también 21 al cuadrado. La resta de él sería en este caso menos 14 al cuadrado. Y la última también restando nos sale 6 al cuadrado. Y no te olvides entre 7. Bien, ahora hay que calcular menos 22 al cuadrado. Si deseas, puedes utilizar tu calculadora. Entonces podemos traer nuestra calculadora, lo invocamos, ahí está nuestra calculadora rápidamente y colocamos los valores que nos dice. Sería entonces menos 22, abrimos, entonces ponemos acá el cuadrado, abrimos paréntesis, menos 22 y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Ahí está, ¿ves? Ahora le ponemos el igual y eso nos va a dar como respuesta 484. Entonces nos sale 484, aquí ponemos entonces la fracción y era 484. De igual manera utiliza tu calculadora y calculamos menos 23 al cuadrado que sale 529. Este también es 23 al cuadrado, 529. 21 al cuadrado, 441. Este es lo mismo, 441. 14 al cuadrado es 196 y 6 al cuadrado es 36, entre 7. Bien, ahora vamos a sumar todos estos nuevamente. Si deseas puedes usar tu calculadora o simplemente súmalos y te va a salir 2656 entre 7. Bien, ahora hay que dividir esto. Ahí sí ya voy a utilizar la calculadora. Sacamos la calculadora nuevamente, borramos y ponemos, a ver, 2656 lo divido entre el número 7. Y eso nos da como respuesta, aún no salió decimal, entonces lo ponemos acá decimal, sale 379,40 y lo redondeamos 43. 379,43. Entonces aquí daría 379,43. Esa sería la varianza para nuestra deportista Julia. Ya tenemos entonces la varianza de Elena y ahora de Julia. Hemos calculado todo, ahora sí, lo colocamos de esta manera. Ahí está, varianza de Julia, entonces 379,43. Ya entonces hemos visto cómo se realiza el proceso. Bien, ahora en la pregunta siguiente dice, calculamos la desviación estándar para cada deportista e interpretamos los resultados. Quiere entonces la desviación estándar. La desviación estándar está dado por esta fórmula. El S significa desviación estándar y es la raíz cuadrada de la llamada varianza. Entonces vamos a hacer eso para Elena y para Julia. Para Elena, usted dirá, ¿cuál era la varianza de Elena? Recordar, la varianza de Elena era 30, eso habíamos calculado. Entonces, la varianza sería la raíz cuadrada de 30. Profesor, ¿y cuánto es eso? Yo sé que te estás preguntando, entonces nuevamente nuestra calculadora entra en acción y decimos la raíz cuadrada del número 30. Y eso nos da como respuesta, yo quiero decimales, de acá acciona los decimales, 5,48 redondeando, 5,48. Entonces aquí colocamos 5,48. Bien, ahora vamos con el de Julia. El de Julia sería la raíz cuadrada y esta es su varianza. Esta es la varianza de Julia. Entonces sería la raíz de 379,43. Nuevamente llamamos nuestra calculadora, borramos este número
raíz cuadrada y ponemos 379,43. Y ahora vemos cuánto sale y sale 19, redondeando 48. 19,48. Ponemos acá 19,48. Ya tenemos entonces el resultado solicitado. Bien, ya tenemos las dos varianzas encontradas y también la desviación estándar para cada una de ellas. Ahora, viene la toma de decisión para poder contestar. Dice, al comparar dos o más conjuntos de datos, mientras menor es la desviación estándar o la varianza de un conjunto, se dice que su comportamiento es más homogéneo o regular, cualquiera de las dos palabras puede utilizar, que los otros. O sea, significa que los valores son muy cercanos a su promedio, ¿no? Y eso conviene. Cuanto más regulares y homogéneos sean todos los valores, significa que los valores son todos muy parecidos cuando la desviación estándar o la varianza es pequeña. Cuanto sea más pequeña, significa que sus valores todos son muy parecidos, ¿no? Casi igualitos, no son iguales, pero son muy cercanos. En cambio, cuando la varianza es mucho más grande o la desviación estándar es grande, los valores son muy dispersos, muy distintos unos de otros. Eso es lo que está midiendo esto. Entonces dice acá ahora, del mismo modo, mientras mayor es su desviación estándar o varianza, se dice que es más heterogéneo o irregular. O sea, los valores son muy diferentes entre sí, demasiados. Entonces lo que se busca acá son desviación estándar o varianza que sea la menor posible. Ahora sí podemos responder la pregunta de la situación. Al fin hemos llegado a esta parte. Dice, ¿cómo es el tiempo de cada deportista respecto al valor promedio? ¿Cómo es el tiempo? Bueno, recordamos, esto es lo que vamos a recordar. Esto eran los promedios de Julia y Elena. Mira, acá están, ¿ves? Esto es lo que hemos calculado anteriormente. Entonces esto ha venido a nuestra memoria y con eso podemos contestar. El tiempo promedio de ambas deportistas son iguales, mira, son iguales, a 74 segundos. ¿Ve? Esto es lo que tenemos ya la información calculada. Ahora, para la siguiente pregunta, dice, ¿cuál deportista debe ser elegida? Ahora tenemos que elegir y justificar la respuesta. Bueno, con el promedio, al ser igual, no podemos saber a quién elegir. Entonces, para esta respuesta necesitamos consultarle a la desviación estándar o varianza. Yo voy a consultarle a la desviación estándar. Ahí está, que es lo que hemos calculado hace un ratito. Entonces apareció nuestra desviación estándar. La de Elena era 5,48 y de Julia era 19,48. Entonces, cuando la desviación estándar sea más pequeña, significa que los datos son más homogéneos, son regulares. Y eso me conviene, o sea, significa que los datos son casi todos muy parecidos. Tan parecidos que yo puedo casi suponer que si tomo una prueba más, el resultado que me sale va a ser muy parecido a los que ya tenía en la tabla. ¿Ve? Eso es lo que te da como información una desviación estándar pequeña. Entonces, de los dos, a mí me conviene tomar el que tiene desviación estándar más pequeña. ¿Por qué? Porque sus datos son homogéneos, son regulares. Entonces, aquí voy a colocar eso. Debe ser elegida Elena, ¿ve? Lo que sospechaba hace rato. Debe ser la elegida, porque sus puntuaciones son más regulares, o sea, todas las puntuaciones son parecidas. En cambio, la de Julia no. La de Julia, las puntuaciones son, por su desviación estándar que veo, son mucho más diferentes entre sí. No hay mucha similitud entre ellas por tener una desviación estándar alta. Por eso la elección es la que tiene desviación estándar más pequeña. Ese fue entonces la deportista elegida. Y con esto entonces ya hemos podido responder las dos preguntas hechas de la situación de la actividad. Bien, ahora pasamos a la reflexión sobre el desarrollo. Bien, vamos a redactar también esta reflexión. Dice, ¿qué piensas que es mejor, que haya homogeneidad o heterogeneidad en un conjunto de datos? Y dice, ¿por qué? Bueno, eso ya lo hemos mencionado justamente. Ser homogéneo es lo mismo que ser regular. Es mejor que haya homogeneidad en un conjunto de datos porque los valores son regulares, son parecidos en otras palabras. Podemos sintetizar en un mejor valor representativo. Eso me conviene siempre, ¿no? Que sean mucho más parecidos para que también la representación de ellos sea mucho más adecuada, más certera. Segundo,
Dice, ¿qué se puede decir de un conjunto de datos si solo sabemos que su media es 67 y que tanto su rango como su varianza es 0? ¿Qué se puede decir de ese conjunto? Cuando yo vea que la varianza sale 0, rango sale 0, y la varianza también, sobre todo la varianza sale 0, eso significa que todos los datos son iguales. Entonces aquí vamos a redactar eso. Si el rango y la varianza son 0, que es lo que dice el problema, significa que todos los datos son iguales a la media. O sea, todito tus números que tienes son igualitos. Y el valor de esos datos todos son iguales, pero a la media. O sea, todos los datos tienen como valor 67. Y aquí lo he puesto. Es decir, todos los datos tienen valor 67. Eso ocurre cuando la varianza es 0. Ahí es donde ocurre esa situación. 3. Dicen, ¿qué otras situaciones puedes aplicar tus aprendizajes? Bueno, para esto sí ya vamos a revisar en otro video que haremos próximamente y ahí veremos ya otras situaciones donde esto se puede aplicar, ¿no? Y tiene muchas aplicaciones interesantes que se van a estudiar. Así que pasamos a la siguiente, número 4. ¿De qué manera ayudaron las medidas estadísticas a tomar decisiones? Bueno, ha ayudado bastante. Gracias a ellos he podido decidir cuál es la deportista que debe de representar a la academia. Entonces acá podemos decir, los cálculos estadísticos realizados nos mostró información numérica, ¿no? Hemos sacado el promedio, hemos sacado desviación estándar, varianza, rango, y esos numeritos que hemos sacado nos han dicho algo, ¿no? Y eso es lo importante, interpretar los números. O sea, tú ves un número, pero tienes que saber qué significa el número. Entonces lo que hemos hecho es interpretarlo adecuadamente y eso nos ayudó a tomar la decisión justamente en este problema. 5. ¿Hubiera sido correcto elegir a la deportista por sus características físicas como la estatura? Quiere que justifique la respuesta. ¿Qué dirías? No, no es correcto hacer eso. La elección de la deportista debe basarse en el análisis de la tabla de puntuaciones. Según las puntuaciones que tienen las pruebas que se han realizado, según ello debemos de analizar y sacar la conclusión quién representa. No porque una sea más alta, más baja, no tiene nada que ver eso en la elección de esta deportista. Ahora acá dice, 3. ¿Qué derechos se hubieran vulnerado al elegir a la deportista por sus características físicas? Bueno, si yo hago la elección por su característica física, lo que estamos haciendo es vulnerar el derecho a la no discriminación de la persona. Entonces las características físicas no tienen que ser un factor para tomar una elección sobre algo. Entonces no se puede considerar eso, porque si no el derecho vulnerado es justamente el que tiene toda persona, a la no discriminación. Bien, con esto ya hemos contestado 6 de estas preguntas. Pasamos ahora a ver las evaluaciones de nuestros avances. La competencia, a ver, resuelve, dice, problemas de gestión de datos e incertidumbre. Acá nos menciona, es momento de autoevaluarnos. Entonces tenemos que ver ahora y ver en el cuadro que marcamos, ¿no? Lo logré, estoy en proceso, vamos a ver eso. A ver, primero dice, representé el comportamiento de los datos mediante la desviación estándar. Sí, hemos hecho justamente eso, así que lo logré. Lo marcamos. Expresé con lenguaje matemático la pertinencia de las medidas de tendencia central con la desviación estándar según el contexto. Sí, hemos hecho el promedio, hemos hablado de la desviación estándar, la varianza, según el contexto del problema lo hemos interpretado. Así que lo hemos logrado. Adapté y combiné procedimientos para determinar la desviación estándar. Sí, lo he adaptado, ¿no? Y he combinado procedimientos. Hemos hecho mediante una tabla, ¿no? Y también lo hemos hecho en forma directa. Hemos adaptado y he combinado procedimientos, 2 formas de realizarlo. Así que lo logré. ¿Planteé afirmaciones y conclusiones a partir del análisis de los datos? Sí, eso hemos hecho para las preguntas, las 2 preguntas de la situación, ¿no? Hemos analizado justamente la desviación estándar para poder tomar una elección sobre a qué deportista se elegía. Así que también lo he logrado. He podido hacer el análisis de esos datos. Bien, entonces hemos logrado nuestra competencia que corresponde a esta actividad. Bien, entonces con esto ya nos estaríamos despidiendo y simplemente mencionarles a todos ustedes que visite el canal Matemáticas Tito Fer. Suscríbete y marca la campanita, no te olvides. Y luego de ello ver el video y colocarle un like.
Queremos que el canal crezca mucho más para poder colocar mayor contenido. Y no te olvides que en nuestro canal nosotros resolvemos problemas de todo tipo para secundaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. También hacemos a nivel preuniversitario y también cursos universitarios, cálculo, matemática básica y todos los cursos que corresponden a la universidad. Así que no se olviden, nos estamos viendo. Hasta la próxima.